¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, ¿qué tal su fin de semana? Espero que muy bien. El mío, maravilloso. Gracias a Dios. Amén. Hoy vamos a irnos directamente al Evangelio según San Juan, en el capítulo 10 y en los versículos 27 y 28. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Su palabra. Amén. Que no se nos olvide que esto no es palabra de hombre, es palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Ajá. Versículo 27. Mis ovejas, palabras de Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús se declara el pastor, nuestro pastor. Y un pastor es aquel que su vida pone por sus ovejas. Así Jesús fue a la cruz y puso su vida por ti y por mí. Y hoy nos llama sus ovejas. Ovejas del prado de Jesús. Qué maravilloso, qué privilegio tan grande tenemos de ser llamados ovejas de Jesús. Y dice que sus ovejas, aquellas que han creído en Él, aquellas que dejan todo por Él, que saben que son de Él y que no tienen otro dueño. Así vemos en las películas, porque bueno, yo no he vivido en medio de las ovejas y así, pero hemos visto cómo las ovejitas andan detrás de su pastor y su pastor las guía, las dirige. Y aquí nos dice que mis ovejas oyen mi voz, reconocen. ¿Por qué? Porque saben que dependen de aquel pastor y que nadie, bueno, yo no sé si esas ovejitas, animalitos, piensan o no piensan, pero la cuestión es que tú y yo sí pensamos. Y nos está diciendo ovejas, y eso debe de ser un privilegio para ti y para mí, el saber que nosotros somos ovejitas de Dios y que nosotros confiamos en nuestro pastor. ¿A dónde nos va a llevar? ¿Qué alimento nos va a dar? Si nos quebramos nuestra piernita, Él nos va a venir a sanar. Él nos va a llevar a pastos verdes. Él va a cuidarnos de los lobos rapaces. Y dice, y mis ovejas oyen mi voz, reconocen mi voz, saben quién soy. Y yo te pregunto, ¿hace cuánto tiempo que fue la última vez que escuchaste a Dios? De diferentes maneras habla Dios. No, audiblemente creo yo, aunque bueno, en la Biblia Abraham, Adán, Moisés, Josué, Samuel, los profetas, oían la voz de Dios como oírnos nosotros los humanos. Y, y ellos reconocían y sabían que era Dios quien les estaba hablando. Y bueno, a veces nos sentimos tristes, desesperados, como que Dios no nos escucha, como que no podemos oír la voz de Dios. Como que yo quiero que Dios me diga qué hacer y cómo hacerlo y si voy bien o me regreso o qué hago. Y no oigo la voz de Dios.
y nos angustiamos. Pero ¿tú crees? Te pregunto, ¿tú crees que es mentira esto que dice aquí? Que las ovejas de Jesús escuchan su voz. Yo no. Si yo, no sé, cientos o quizás hasta 1000 veces le he dicho a Dios, pues yo sé que tu palabra dice esto y tú no puedes estar equivocado, entonces estoy equivocada. Aunque sufra y aunque quiera hacer algo o pensar algo, Señor, estoy mal. Por lógica, estoy yo mal. Y si aquí dice que las ovejas de Jesús escuchan su voz y reconocen la voz de su pastor, aquí dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y si tú y yo no podemos oír la voz de Dios, no es porque Él mintió aquí, sino porque algo está pasando. Algo está pasando en nuestras vidas. No hemos entendido la voz de Dios, nuestro oído no está sintonizado. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo habla Dios? ¿Por qué no lo escucho? Yo cantidad de veces he llorado delante de Dios y le he preguntado, Señor, necesito escucharte. Necesito escuchar. Y saben que cuando me dieron los balazos y yo vine a Cristo, yo escuché la voz de Dios, pero no sabía. No sabía que Dios hablaba, no sabía que era Él, no sabía para nada. Ni siquiera lo disfruté, lo he disfrutado después y toda la vida. Pero en el momento no lo supe. Porque yo no sabía y no conocía de Dios y no sabía que Dios era un Dios que hablaba. Pero mira, la palabra de Dios nos dice en Proverbios 4, 20 y 21, que mira, vamos a ver Proverbios 4, a través, ¿cómo nos habla Dios? Proverbios 4, 10, vamos a ver, 4, 20 y 21. Válgame, me fui hasta Eclesiastés. Proverbios 4, 20 y 21 dice, hijo mío, esto es lo que nos dice Dios, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos sus palabras, guárdalas en medio de tu corazón. Dice Dios, inclina tu oído a mí, aprende a escucharme, yo te estoy hablando. Yo te abro a través de mi palabra. Sí, a través de mi palabra. Lucas 11. Vamos a ver. Lucas 11. Ay, Dios mío de mi vida, gracias. Lucas 11, 28. Mira lo que dice. Y él les dijo, Jesús les dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es importante que vayamos, que vengamos a su palabra. Esta es su voz. Esta es su palabra. Aquí tenemos que darle vida a su palabra, creyéndola, queriendo escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Tenemos que hacerlo. Tenemos que. No es algo si queremos, porque si no, nunca vamos a llegar a ponernos de acuerdo con Dios. Nunca vamos a lograr tener esa sensibilidad si no inclinamos nuestro oído,
si no reconocemos la Biblia como la palabra de Dios, pues vamos a seguir caminando con esta frustración de no entender cómo escuchar a Dios, cómo escuchar su voz. Muchos estuvieron, vamos a ver en Hechos 9. Bueno, ya les dije, muchas personas escucharon la voz de Dios. Y vamos a ver Hechos 9, 4 y 5. Dice que Saulo iba camino a Damasco y de repente lo rodeó un resplandor. Y iba en caballo y se cayó a tierra, dice el versículo 4. Y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él escuchó a Dios. Y no eran palabras tiernas. Eran: Saulo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás en contra de mí? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me acosas? ¿Por qué acosas a mi iglesia? A los que han creído en mí. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces, Saulo? Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Sí. El apóstol Pablo tuvo una conversión. De ser perseguidor de los cristianos, pasó a ser seguidor de Cristo. Porque escuchó su voz. Porque él no se quería detener en su caminar que llevaba. Pero Dios lo detuvo. Yo no quería detenerme en el camino a como yo iba. Dios, gracias que Dios me detuvo. ¿Y tú? ¿Escuchas su voz? Dios te detuvo en algún momento de tu vida para que le escucharas, para que tu vida fuera transformada por Él, para que le escucharas, para que aprendieras, para que inclinaras tu oído y oyeras su voz a través de su palabra, bueno, mira lo que dice Job 33, 14. Job 33, versículo 14. ¿Sí? 33, 14 y 15, mira. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Dice que en una o dos maneras habla Dios. A veces en sueños y a veces en visiones. En su palabra, cuando yo inclino mi oído a Él, cuando me acerco a Él, le puedo escuchar. Dice la palabra de Dios que Él nos mantendrá en completa paz cuando nosotros estemos buscándolo y sea de continuo Él en nuestros pensamientos. La paz de Dios es una manera en que Dios nos habla. Cuando Dios nos da paz, podemos entender en nuestro corazón que es Dios que nos está hablando y nos está diciendo: yo estoy contigo, te envío de mi paz. Esa paz que no puedes entender, esa paz que sobrepasa tu entendimiento, solamente yo la puedo dar. Mi gozo solamente yo en un momento de tristeza.
puedo darte regocijo en mí, no en el momento que estás pasando, sino es un gozo que viene de mí, es una paz que viene de mí. Y que tú debes de entender que te estoy hablando y te estoy diciendo, yo estoy contigo. No necesariamente va a ser audible la voz de Dios. Dice que Hebreos 1:1, mira lo que dice. Hebreos 1:1. Ya mero, no quiere. Hoy quiero mojar mi dedo con mi... No, lo siento. Mira pues, dice Hebreos 1:1, discúlpame. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, en los días en que se escribió la Biblia, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo, Dios nos ha hablado a través de Cristo. ¿Y sabes qué privilegio? Que mucha gente, yo escuché de Dios a través de mi mamá, a través de aquellas personas que se dejan ser instrumentos, ser usados por Dios. Así es que hay que estar atentos para poder ser una extensión de la voluntad de Dios, de la presencia de Dios, de la voz de Dios. Yo estoy segura que muchas cosas que escuchamos de la palabra a veces no las hemos escuchado, no las hemos oído antes y las oímos a través de alguien. Y Dios nos habla a través de alguien, de un instrumento que no es importante. Es importante lo que sale de la boca de aquella persona que viene de parte de Dios, que es la voz de Dios. Cuando tú y yo hablamos la palabra, somos la voz de Dios. Somos la palabra de Dios. No yo, lo que sale de mí. Qué hermoso. Bueno, jamás el Espíritu Santo también nos habla. Y el Espíritu Santo jamás estará en desacuerdo con la palabra de Dios. Nadie que hable la palabra de Dios, ninguna persona que hable de la palabra de Dios, se le puede dudar que es Dios, porque es Dios. La palabra de Dios es Dios. Amén. Y es muy importante que analicemos, porque no puedo escuchar la voz de Dios si yo le amo. Si yo lo amo y deseo con todo mi corazón escucharlo, saber qué es lo que me quiere decir. Oír su voz para mí es lo más hermoso. Por eso he aprendido a través de los años, del tiempo, a amar cada palabra que está escrita en la Biblia. Yo sé que toda la escritura es inspirada por Dios, que es la misma voz de Dios que quiere hablarnos a ti y a mí. Pero como la semilla cuando fue echada y a veces llueve y es ahogada la palabra, también la voz de Dios, cuando es escuchada, es leída, es viva, puede ser ahogada y es ahogada, porque la Biblia nos habla de que el pecado en nosotros hace división entre Dios y nosotros. No puede haber
una comunión. No, no es posible escuchar a Dios en su plenitud, en todas sus áreas, cuando el pecado está en nuestras vidas. El pecado nos separa y no nos deja escuchar. Pone como tapones. Son ruidos que, como cuando estamos en una fiesta, estamos en un congreso, estamos en un lugar con mucha gente y hay música y tenemos que gritar para podernos escuchar uno al otro. Y a veces no entendemos, no oímos bien, porque el ruido que está a nuestro alrededor no nos permite escuchar bien. Por eso la palabra de Dios en Mateo 6, 5 y 6 dice: cuando vayas a orar, métete a tu aposento y ahí, en el silencio, ahí donde nada más está tu corazón, tu alma, tu espíritu, tu cuerpo y yo, entonces te hablaré y tú me vas a poder escuchar en el silencio. Mira lo que dice. Evangelio según Mateo, capítulo 6, 5 y 6 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ninguno de nosotros, bueno, no creo, no he conocido una persona que ande buscando el reconocimiento de Dios. Pero que ande buscando a Dios, sí. Sí. Y el consejo de Jesús es que nos separemos del mundo, de los ruidos, de todas estas cosas, que estemos en silencio, porque es tan fácil distraernos, es tan fácil afanarnos, aún en la misma casa nos podemos afanar. Pues no se diga en un problema, en el trabajo, en el carro, en los hijos, en la lavadora, en esto, en el otro, el marido, ya llegó, lotería. No, no es cierto. Pero sí es fácil. Y cuando no estamos poniendo atención, no podemos oír bien, no podemos entender bien. Y estas cosas que nos distraen del mundo, dice la Biblia, por nada, no quiero que estés afanado por nada. Más bien ven a mí, busca mi reino, yo te voy a dar todo. ¿No has entendido? Que quiero comunicarme contigo. Quiero hablar contigo, quiero tener una conversación contigo. Sí quiero hablarte y quiero que me escuches, pero muchas veces, aunque te hablo, no me puedes escuchar porque hay muchos ruidos alrededor tuyo. Es lo que dice la palabra, que nuestra alma, nuestras emociones y sentimientos se afanan en este mundo. Nuestro cuerpo es débil, la carne es débil, dice la palabra de Dios. Pero, el espíritu sí está presto. El espíritu tiene hambre, pero a veces este cuerpo, esta alma no nos permite abrirle la puerta para que nuestro espíritu se comunique y entienda las cosas que Dios quiere hablarnos, que Dios quiere manifestarnos. Dios quiere comunicarnos y quiere descubrirnos lo que viene, lo que va a pasar.
Es algo maravilloso. Dios es maravilloso. Dice la palabra de Dios que la vanidad, que el pasado, que los miedos, que la queja, que el orgullo, la soberba, la ansiedad, la falta de perdón, son ruidos tan fuertes, que no nos dejan escuchar a Dios. El aborrecer a alguien, la rebeldía, la obstinación, el afán, todas estas cosas no nos dejan, no nos dejan escuchar a Dios. Te voy a dar una lista de versículos que avalan esto que te acabo de decir, todas estas palabras: la ansiedad y perdón, vanidad, pasado. Romanos 12:3, Filipenses 3:13, Primera de Juan 4:18, Filipenses 2:14, Proverbios 6:16 y 17, Primera de Pedro 5:7, Efesios 4:32, Primera de Juan 3:15, Filipenses 4:6-7, Primera de Samuel 15:23. Y dice la escritura en Éxodo 19:5, que si nosotros nos damos a la tarea de quitar todos estos pecados, de traerlos a Cristo, porque no tenemos la autoridad y el poder para hacerlo esto. Nuestro cuerpo, nuestra naturaleza está tan acostumbrada a vivir en la carne que a veces no podemos, pero Él, todo lo podemos en Cristo, todo, créemelo, no es un cliché, todo lo podemos en Cristo. Si tú y yo nos dedicamos a escuchar su voz, a acercarnos a Él, a creer en Él y en las cosas que Él tiene para nosotros, el Señor nos va a ayudar, porque Él es fiel, porque Él quiere y Él desea ser escuchado. Él quiere hablarnos. Y dice en el versículo 5, ahora pues, Éxodo 19:5, ahora pues, si dieres oído a mi voz, pídele a Dios: Señor, que mi oído esté presto para inclinarse a tu voz, y guardares mi pacto, entonces serás mi especial tesoro. ¿Quieres ser el especial tesoro de Dios? Yo sí. Y yo trato con toda mi alma de estar. Es una lucha, claro que sí. Claro, no, el enemigo no nos va a dejar así nomás como, ándale pues, ya, aléjate de mí y vete con el Señor muy contentita. No, Él va a tratar de poner flojera, de no querer, de tener muchas cosas que hacer, de hacer de todo. Dice Isaías 1:18, venid y estemos a cuentas. Dios quiere que tú y yo estemos a cuentas con Él. Quiere que dispongamos nuestras vidas, que el pasado se quede en el pasado, que no le hagamos caso a la soberbia, ni a la ansiedad, ni a la envidia, ni a los celos, ni al odio, ni a la falta de perdón. Él quiere que tu vida sea tal que puedas y podamos escucharlo a Él. Él quiere ser escuchado. Tú quieres ser escuchado por tus hijos, porque lo que tú tienes para decir es maravilloso. Son palabras de amor, palabras de sabiduría, palabras de experiencia, palabras de cuidado, de protección. Imagínate a Dios. Imagínate la impotencia de Dios de querernos decir tantas cosas y de querernos evitar tantos malos momentos, y que nosotros estemos tan afanados con este mundo que no podamos inclinar nuestro oído.
Padre Santo, gracias. Gracias por tu consejo. Perdónanos. Perdona nuestro afán. Perdona nuestras iniquidades que nos alejan de ti. Perdónanos, Señor. Por favor. Ayúdanos a no envidiar, a no pecar con estas cosas, para que nada nos separe de ti y nos imposibilite para oírte. Anhelamos escuchar tu voz. Anhelamos, Señor, que tu voz esté viva en nuestros corazones, en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Aquí estamos y queremos estar a cuentas contigo. Y deseamos, Señor, ser tu especial tesoro. Gracias por cuidarnos. Gracias en el nombre de Jesús. Pedimos, Padre, por nuestros amados. Los ponemos delante de ti y te damos gracias por lo que estás haciendo. Y nosotros no nos damos cuenta. Pero lo creemos y lo tenemos confirmado en nuestro corazón. Que tú estás obrando, aunque no podamos ver nada, estás obrando. Y en su momento el fruto se verá en la vida de nuestros amados, de nuestros padres, hermanos, hijos, hijas, nietos, nietas, amigas, amigos, primas. Dios te bendiga. Dios bendiga a Israel. Amén. Hasta mañana si Dios quiere.